Muy buenas tardes, señoras y señores, amigas, amigos, hermanos y hermanas. Esta es la Radio Cordero y León, transmitiendo desde Moracué, Luque, Departamento Central de la República del Paraguay. Hoy es martes, Día del Pastor. Hoy me acompaña el pastor Víctor Pereira para hablar de temas sumamente importantes que trae la Sagrada Biblia. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estamos, mi hermano Julio? Un saludo cordial también para los oyentes, los que nos siguen a través de las redes sociales, a través de Radio Online Cordero y León. También damos gracias a nuestro hermano Fabricio, a Shirley, que nos están siempre ayudando en los controles. Y nuevamente hoy, mi hermano Julio, nos toca hablar de la palabra de Dios. Generalmente los martes dedicamos a compartir enseñanzas, estudios bíblicos, palabra de Dios que nos pueden ayudar a entender mejor la voluntad de Dios y también a ser mejores como hijos de Dios, como cristianos. Y creo que la palabra que hoy quiero compartir, hermano, es de interés público. No solamente es para cristianos o para no cristianos. Yo creo que esta palabra que vamos a compartir hoy tiene que interesarle a todo el mundo. Y es un relato que habla, yo elegí el Evangelio según San Marcos, porque también el mismo relato contempla el Evangelio según San Mateo. Pero me gustó más el enfoque de San Marcos en este caso. Y es cuando Jesús caminaba con sus discípulos y de repente dice que en un momento dado ellos estaban en Jerusalén y los discípulos se admiraron del templo de Jerusalén y de otros edificios seguramente, ¿verdad? Este relato da a entender que había otros edificios interesantes, grandes. Entonces Jesús en un momento dado les dice: la verdad les digo que va a llegar el día y la hora en que no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces eso les llamó. Y yo calculo que le hizo volar la mente a los discípulos, viendo una obra tan grande, tan magnífica, y quizás otras obras más. 46 años tardó la construcción. Sí, era inmenso, era inmenso. Y tenía unas columnas, pero enormes. Y pensar que eso podía caerse o ser destruido era una locura para ese tiempo, ¿verdad? Pero los discípulos, yo creo que también guiados por el Espíritu y sabiendo que Jesús, cuando hablaba algo, es porque había que prestarle atención. Yo creo que los discípulos prestaron atención y quedaron con esa interrogante de qué quiso decir Jesús. Y relata el pasaje bíblico que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13. Desde el versículo 3, en este caso mi hermano Julio, y habla de las señales antes del fin. La Biblia habla de un tiempo de creación, de inicio de todo lo que hoy vemos y lo que podemos sentir, palpar, contemplar, pero también la Biblia relata un tiempo en donde todo va a terminar. La Biblia habla de eso. Y aunque la gente diga, no puede ser, es que la Biblia, la palabra de Dios, no va a pasar. Dice, el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer. Y en este caso dice que vienen sus discípulos y le preguntan a Jesús aparte sobre eso que él dijo sobre esos edificios. Tremendos edificios, enormes edificios que humanamente pensando era imposible que sean destruidos. Y quiero dar lectura, hermano Julio y estimados hermanos y amigos, a lo que dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, verso 3 en adelante. Y siempre la palabra lo leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título dice, hermano Julio, señales antes del fin. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, Jesús. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. 4 de los discípulos le apartaron y le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas
hayan de cumplirse. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremoto en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos, principio de dolores son estos, dice Jesús. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio, en la otra versión dice este evangelio, pero acá dice, es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajesen para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que en esa hora os dará aquella misma hora a palabra, y sobre vosotros, dice, soy vosotros lo que habláis, y no va a ser el Espíritu Santo. Interesante. Interesante. El Espíritu Santo va a hablar en ese momento. Y viene la parte un poco preocupante, hermano. O sea, cualquier cristiano en este caso, sí, va a poder, cualquiera, digamos de nosotros, que va a tener esa manera. Sí. Y lo que tengan al Espíritu Santo, teniendo a Jesús, ¿verdad? Y en ese mismo momento dice que no tenemos que preocuparnos, porque el Espíritu Santo va a hablar por nosotros, ¿verdad? Para testimonio de las naciones. Después dice el versículo 12, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es largo el capítulo 13. El capítulo 14 inclusive sigue hablando. Pero quiero centrarme en esta tarde, mi hermano Julio, en las señales antes de sí. Porque todo lo que está pasando a nivel mundial, a nivel local, nacional, aún en los hogares, en las familias, en la vida de papás, de mamás, de hijos, que vemos que hay un tremendo tiempo de soberbia, de desobediencia, de rebeldía. Yo me acuerdo que estuvieron hablando con el hermano Alejandro hace unas cuantas programaciones atrás justamente de eso. La Biblia contempla que eso va a pasar. Ahora bien, lo que Jesús le dice a sus discípulos es que va a haber señales antes del fin. Porque no está hablando del tiempo del fin, es antes del fin. Y lo primero que contempla, hermano Julio y estimados hermanos y amigos, lo que contempla la palabra de Dios, dice que van a venir muchos engañadores. Por ahí arranca Jesús. Dice, mirad que nadie os engañe. Quiere decir que muchos van a ser engañados en los últimos tiempos. Ya están siendo. Sí. Hoy estamos viendo a nivel mundial la noticia de que se va a revelar, y esto de conocimiento público, los contactos con los extraterrestres, ¿verdad? Ya se está manejando a nivel mundial, y que la gente no se asuste, porque todo eso es engaño. Sí. Y de eso Jesús está hablando, a que nadie os engañe. Versículo 6 dice, porque vendrán muchos, no dice unos cuantos, dice muchos, en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo.
El Cristo quiere decir el Salvador, el camino, el camino, por donde uno tiene que entrar para llegar a la vida eterna. Y muchos hoy día vemos que muchos le dicen, bueno, este es el camino que lleva al cielo. No, este es el camino. Sí. Pero la Biblia dice de que hay un solo camino. Sí. Hay una sola verdad y hay una sola vida. Pastor, estos que están hablando de los extraterrestres son conocedores de la Biblia. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque ellos saben que el arrebatamiento se va a dar. Por supuesto. Entonces ellos van a querer venderle al mundo que los extraterrestres le secuestraron a la gente. Esa va a ser la mayor mentira. Se está discutiendo esa parte, sí. Pero la mayoría están llegando a un acuerdo de que el arrebatamiento de la iglesia que va a suceder, sí, cuando Cristo venga a llevar a los suyos, se le va a atribuir a los extraterrestres, porque no hay otra explicación. No hay, ahora, lo que la palabra también contempla y Jesús advierte es que muchos van a venir en su nombre. Y cuando Jesús dice en mi nombre, está hablando de gente que va a usar la palabra. Ya se está dando. Va a ser gente que va a usar la misma palabra, porque me hago yo una pregunta y pongo sobre tu mente, sobre tu corazón esta pregunta. Vos, siendo conocedor de la palabra, mínimamente o mucho, no importa, pero conoces la palabra. Si viene alguien y te habla fuera de la palabra o te presenta algo fuera de la palabra, no le vas a creer. Difícilmente le vas a creer. Pero si viene alguien y usa la palabra, por más que lo tuerza o lo tergiverse, lo más probable es que te convenza en algún momento dado. Lo que está pasando en la otra religión, pastor, con el famoso curatorio. Y tiene seguidores, miles y miles de seguidores. Jamás leyeron la Biblia, ellos están convencidos que él dice la verdad. Y bueno, pero no solamente él, estamos hablando también de otras líneas de gente religiosa que se mueve, entre comillas, la verdad, pero hablan fuera del contexto bíblico. Totalmente. Entonces, a lo que voy nomás es que cuando Jesús dice en mi nombre, van a venir disfrazados, ¿no? Van a venir usando la palabra, porque de otra forma no van a ser aceptados en medio de alguien o de gente que conozca la palabra. Y luego dice, hermano Julio, engañarán a muchos. O sea que no van a ser rechazados, van a ser aceptados. Sí. En muchos lugares van a ser aceptados y van a engañar a mucha gente. Más cuando oigáis de guerra y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Hoy vemos, quizás en otras ocasiones también sucedieron, pero hoy más que nunca vemos que hay guerra y rumores de guerra. Sí. Que Turquía, que Emiratos Árabes, que Egipto, y que la India, y que China, y que Corea del Norte. Y hay rumores de guerra. Sí. Hay guerra, pero hay también rumores de guerra. Pero la palabra dice, no se preocupen, porque es necesario que esto acontezca. O sea que nosotros, por ejemplo, si oramos por la paz mundial, ya no va a tener curso, eso no va a tener fuerza, eso pasó, porque las cosas, yo no puedo discutir lo que dice la Biblia. Claro. No hay caso, o sea que esa oración va a caer al vacío. Es que lo que está escrito se tiene que cumplir. Sí. No hay oración, no hay ayuno, no hay vigilia que cambie lo que ya está establecido por Dios. Sí. Ahora bien, lo que la oración puede hacer es guardarme a mí o fortalecerme para aguantar, para soportar ese tiempo, como cristiano, como hijo de Dios. Pero ya cambiar lo que está escrito no se puede. No se puede, porque es la palabra de Dios. Se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremoto en muchos lugares. Y hoy vemos que es el cumplimiento, así como está escrito. Y habrá hambres y alborotos, principio de dolores. Sí. Y lo que muchos confunden es la tribulación y la gran tribulación. La Biblia habla de un tiempo de tribulación, de angustia, quizás de hambre, quizás de enfermedad, quizás de pestilencia, como se está anunciando ahora que se viene otra pandemia y todo eso. Es
tribulación, pero hay una principio de dolores, pero hay una gran tribulación que va a suceder con la humanidad en el tiempo del anticristo. Ahí viene esto que es gravísimo, pastor, en la gran tribulación. La muerte huirá del hombre. Sí. En tu desesperación vas a meterte un tiro en la cabeza, se va a esparcir tu seso a 2 metros a la distancia, pero no te vas a morir. Vas a vivir así con doble dolor, el dolor que tenía encima y el dolor de tu cabeza partida en 1000 pedazos. Y son temas que necesitaríamos hacer un panel abierto para exponer tantas situaciones que la Biblia habla. Nosotros estamos hablando de un tiempo que tiene que suceder antes del fin. ¿Del fin de qué? Del fin de toda la humanidad, del fin de toda la creación está hablando. Pero antes de eso tiene que suceder esto y nos tendría que llamar la atención de cómo estoy yo delante de Dios para enfrentar esa situación. A propios y extraños. Claro, me tendría que preocupar mínimamente por lo menos de cómo yo estoy para enfrentar esa situación que va a suceder porque está escrito en la palabra. Está escrito en la palabra. Nosotros estamos viendo hoy que ya hay guerra, rumores de guerra, que ya hay terremotos, que ya hay hambre, que ya hay pestilencia. Pero también dice una parte, hermano Julio, dice principio de dolores. Y hay un relato bíblico que no vamos a leer porque va a ser muy largo, que dice que va a ser como los dolores de la mujer que está encinta. Yo logré y tuve la gracia, la bendición de participar de un parto al lado de mi esposo. Hice un curso y comienza con un dolor leve. Y luego es un dolor un poco más fuerte y más continuo. Luego es un dolor más fuerte y más continuo. Y luego se vuelve insoportable para la mujer. Entonces, Dios hace esa comparación, Jesús hace esa comparación de que esto es el principio. Va a ser un dolor pequeño y que se va a aguantar todavía. Pero después dice que va a venir la gran tribulación. Es notable, esto viene desde Eva, pastor. ¿Cuántos siglos pasó? Y eso fue el castigo para la mujer. Y hasta hoy, pero es lo notable, pastor. Lo que sufre la mujer en el parto, después viene la criatura y terminó todo. Se viene una alegría increíble, como automáticamente cambia la cosa. Se olvidó dolores, se olvidó todo, ahí está el punto. Pero Jesús también hace esa comparación. También, sí. Que la iglesia, que el cristiano va a tener un tiempo de dolor, de sufrimiento, pero que eso va a terminar cuando sea pasada lista allá en los cielos. Por eso habla de porque ahí termina todo dolor, toda angustia, todo quebranto, y hay un gozo perpetuo como cuando la mamá alza por primera vez a esa criatura. Es que importante es explicar esto, pastor, porque yo leo la Biblia, pero yo no entendía esto. Ahora entiendo. Por eso es importante tener este tipo de programas, te voy a decir. Porque nosotros comenzamos a entender lo que significa. Yo hablaba del dolor de parto, pero jamás relacioné con lo que está diciendo. Y es así. Así vamos a tener un tiempo de sufrimiento, pero eso termina. Cuando dice que Cristo viene a llevar a su iglesia. Por la comparación es perfecta. Impresionante. Y entra la sabiduría de Dios también ahí, ¿verdad? La otra parte, hermano Julio, que todavía, por lo menos acá en nuestro país, en algunos países sí, como India, como África, donde están los radicales, musulmanes radicales. Acá dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios. Y en las sinagogas os azotarán, en la iglesia. Yo he visto que en pleno culto aparecieron y le mataron, le patearon, le hicieron todo. Bueno, es el cumplimiento. Azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, dice Jesús. Y ahí entra, hermano Julio, lo que muchas veces cuesta entender. Dice, el que pierda su vida
a causa de mí, la salvará, dice. El que pierda su vida a causa de mí, dice Jesús, la salvará. En la tribulación misma, pastor, nosotros vamos a ser salvos por la sangre. Por nuestra sangre, sí. Porque te van a cortar la cabeza. Los musulmanes están agarrando Europa de punta. No, están por todos lados ya. Hacen lo que quieren. En Inglaterra, están por todos lados. En Inglaterra le llevaban preso a un anciano pastor, un pastor anciano, porque estaba predicando contra el aborto. Sí. Y le llevaban preso por eso, pero los musulmanes cierran calle. Y hacen lo que quieren, cierran todo, vienen los autos y se quedan porque ellos tienen que hacer ahí sus cosas, haciendo le garrotean a las mujeres en la calle, le violan. Ellos son los dueños de Europa ahora. Impresionante. Pero bueno, es el cumplimiento también de lo que la palabra ya dijo y se va a cumplir. Quiero llegar a un punto, hermano Julio, y me gustaría un poco escuchar también tu opinión. Y bueno, también lanzamos a los hermanos y amigos que si quieren participar pueden enviar su WhatsApp o pueden ponerse en contacto con nosotros. El número de teléfono está, ¿verdad? En el... Sí, genial. Está. Antes de entrar al tema que yo quiero tratar un poco, quiero terminar esta parte del relato, la cual dice que eso va a suceder para testimonio a las naciones. Y para la predicación del Evangelio. De hecho, que Jesús en el Evangelio según San Mateo dice, y será predicado este Evangelio a toda criatura, a todo el mundo, a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. O sea que primero se tiene que predicar el Evangelio, hablar de Cristo, para que venga el fin. Los misioneros que están tirando semillas por todo el mundo. Ahora si esa semilla no crece ya no es. Es predicar. Es predicar. Sí. Es predicar solamente. Y luego la parte que interesante que hablamos también un poquito, que cuando estemos delante de las autoridades, no sabemos quiénes, dice que no tratemos nosotros de defendernos con nuestra palabra, porque ahí va a aparecer el Espíritu Santo y nos va a dar palabra. Y yo creo que cuando el Espíritu Santo habla, nadie resiste, nadie aguanta, nadie va a contrarrestar eso. Ya se está dando, pastor, se está dando. Fíjate en gente que no tiene cultura, que no tienen siquiera estudio básico, hablan la palabra de Dios como si fuera teólogos. Sí, increíble. Parecen teólogos, ¿verdad? Y gente que tiene de repente... La sabiduría viene de arriba. Revelaciones e interpretaciones tremendas, ¿verdad? Siguiendo la otra parte, hermano Julio dice que el hermano entregará a la muerte al hermano. El padre al hijo. Se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Quizá nosotros no vemos así como suena en el relato bíblico, pero sí vemos ya en nuestra nación y en otras naciones que el hijo se revela contra el padre. La rebeldía de los jóvenes. Sí. Y más adelante va a ser peor. Y hay gente que mata a su padre y padres que matan a su hijo, ¿verdad? En un momento de arrebato, de ira. Pero es el cumplimiento sencillamente de lo que Jesús ya habló en su palabra. Y esto está sucediendo hoy. No va a suceder el año que viene, no, ahora está sucediendo esto. Y la parte que a mí me interesa mucho y me anima mucho también, dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiere decir que no va a ser fácil esta cuestión. Está lo otro que dice, el que niega ante el hombre, los hombres, delante de mi Padre, y los santos ángeles. Pero es notable en todos los jóvenes cómo se está dando, pastor. ¿Hace cuántos años ya se proclamó este decreto de que los niños tienen derecho, pero no tienen obligaciones? Entonces andan ya por su cabeza, ya no respetan. Y imagínate las siguientes generaciones. Y ahí se va a cumplir esto. Y se va a dar, porque se va a prohibir los templos, se va a cerrar, se va a prohibir las reuniones y vamos a reunirnos a lo mejor en tu casa. Y cada uno ahí escondido, vamos a entrar ahí tu vecino, va a llamar a la policía, acá hay reunión de cristianos.
nos vamos todos presos, perdés tu casa, te quedas en la calle, todos nosotros somos garroteados. Eso va a suceder, pastor. Se va a suceder. Eso es lo que viene. Sí. Eso es lo que se viene. Sí. Pero la Biblia dice, el que persevera hasta el fin. Con todo eso. Con todo eso. Es decir, yo todavía sigo a Jesús. Yo todavía me mantengo firme a la convicción que tengo acerca de la palabra, acerca de lo que fui enseñado por la palabra, y voy a perseverar hasta el fin. Y perseverar hasta el fin es aguantar todo lo que se viene a nivel mundial, a nivel local. Es aguantar esa situación. Sí, tenemos ejemplo en la Biblia, pastor, el caso de Pablo y Silas. Sí. Engrillados. No podían hacer. Ellos están cantando como si no. Porque tenían una convicción de lo que ellos eran y lo que Dios podía hacer con ellos. Y esa convicción es la que necesitamos como hijos de Dios, como cristianos, ¿verdad? Quiero nomás volver, hermano, y hablar de este tema que te dije recién. Todo esto que Jesús les dice a sus discípulos es lo que está aconteciendo hoy a nivel mundial. Pero si sabemos que esto va a empeorar, en el buen sentido de la palabra, porque dice que esto es principio de dolores, o sea que esto inicia. No hay forma de que esto retroceda. Y si va a empeorar, ¿cuál sería mi decisión lógica? En mi raciocinio natural y normal, ¿qué me tendría que llevar a tomar decisión o decir? Yo le sigo a Jesús. Yo voy a agarrarme de Dios. El único camino. Porque si esto va a empeorar, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo? ¿Por qué la gente está perdiendo el tiempo en cosas pasajeras y no busca lo eterno, que es la vida eterna con Cristo Jesús? La vida eterna en la Nueva Jerusalén. La vida eterna en la presencia de Dios. La vida eterna con los ángeles, arcángeles, querubines y serafines y todo lo que hay en los cielos, ¿verdad? Pero hay una palabra, hermano Julio, que posiblemente otro día vamos a profundizar. La palabra de Dios dice que hoy, mayo del 2026, nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Sí, todavía. Sí. No sabemos hasta cuándo. Sí. Pero el tiempo de la gracia sencillamente se traduce en esto: que yo puedo acceder a la salvación solamente confesando con mis labios y creyendo en mi corazón de que Jesucristo es el Señor, que Él pagó el precio de mis pecados, y entregarle mi vida a Él. Ahora bien, ese tiempo de la gracia en donde la salvación es gratuita, no hay que hacer nada, ya no hay que irse de rodillas kilómetros, cuesta arriba, cuesta abajo, no importa, o renunciar a esto o dejar de hacer aquello. La salvación hoy está al alcance de todo y es gratis porque estamos en el tiempo de la gracia. ¿Por qué la gente no lo aprovecha? Es importante explicar un poco, pastor, el tiempo de la gracia. ¿Significa qué? Que el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Qué va a pasar cuando eso se acabe? Y la Biblia dice que cuando Cristo venga en las nubes, no por segunda vez, es el tiempo del arrebatamiento. Cuando Cristo venga en las nubes, dice que se tocará la trompeta, la final trompeta. Y enviará, dice, en un pasaje dice, enviará a sus santos ángeles a recoger a los escogidos, a los que tienen la presencia del Espíritu Santo. Y van a subir en las nubes, dice. Por eso se le dice arrebatamiento. Ni siquiera vamos a ver nosotros. Porque dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Millonésima de segundo va a durar aquello. Va a desaparecer. La Biblia dice que los que tienen al Espíritu Santo van a ser levantados. Porque el Espíritu Santo es el que va a volver al cielo. Dios Padre siempre estuvo en el cielo. Jesús dejó su trono, volvió, está sentado a la diestra del Padre. Jesús envió al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo en un momento dado tiene que volver al cielo. Pero cuando Él vuelva, dice que está en nosotros, entonces nosotros vamos a ser levantados. O sea que, pastor, se va el Espíritu Santo y nos quedamos huérfanos.
Y los que se quedan ya sin la guía del Espíritu Santo. Vamos a pelear nosotros nuestra salvación ya terrible. Y ya no vas a tener revelación, ya no vas a tener sueño profético, ya ni no va vas a haber muerte. Un montón de complicaciones. Sí. Entonces, volviendo al tema de la gracia, si hoy la salvación es gratis y la Biblia me habla de que hay un tiempo del fin en donde todo va a terminar y que esto que estamos viviendo es el comienzo, es el principio de dolores. Me pregunto yo y pregunto a los hermanos y a los amigos que todavía no tomaron la decisión de seguirle a Cristo o de entregarle su vida a Jesús. ¿Qué estamos esperando? ¿Vamos a esperar que esto empeore? ¿Vamos a esperar que el Espíritu Santo se vaya? ¿Qué estamos esperando si ahora es gratis? Sería interesante, pastor, hablar un poco de ahí, en el púlpito, del tema del tiempo de dolores. ¿Qué significa? Nosotros escuchamos tiempo de dolores. Escuchamos siempre tiempo de dolor, pero no entendemos, pastor. No vamos a entender mientras alguien que estudió más allá de todo esto nos explique. Yo ahora estoy entendiendo qué significa, pero ¿cuántos prójimos que no tienen idea de lo que eso significa? Y es importante moverle un poco para que pueda despertarse y entender lo que viene. Porque si no entendemos, pastor, siempre el paraguayo pasa, y no solamente el paraguayo, el humano es así. El tiempo que estamos viviendo, hermano Julio, esto yo lo dije en la iglesia, es un tiempo muy especial. Es muy especial. Porque si aguantamos unos años más, porque no sabemos cuánto, vamos a ser partícipes del arrebatamiento. Si Dios nos llama antes de eso, a través de la muerte, morimos por una enfermedad, por un accidente, no importa. La Biblia dice que vamos a resucitar primero. Primero lo que murió en Cristo. En Cristo, los que son cristianos. Pero si aguantamos un poquito y estamos vivos, vamos a ser partícipes de ese evento sobrenatural, porque va a ser sobrenatural. Porque el hombre y la mujer de Dios van a ser levantados y se van a volar. Al final van a flotar. Pastor, todo lo de Dios es sobrenatural. Es sobrenatural. Todo, absolutamente todo. Dios se mueve en lo sobrenatural. Aquí nosotros no podemos crear absolutamente nada. Nosotros transformamos las cosas. Pero Él creó todo. Él hizo todas las cosas. Y dice que Él lo hizo para su gloria. Es notable, pastor. ¿Cómo no creer en Dios? El pajarito ese que hace su casa y cose la rama para hacer un nido. Impresionante. ¿Quién le enseñó esto? Ahí está la mano de Dios. Todo, la naturaleza. Por eso la Biblia dice que la creación está llena de la gloria de Dios. Totalmente. La creación está llena de la gloria de Dios. Cuando vemos eso que vos estás hablando, o vemos otras cosas que suceden. Es maravilla, ¿no? Es una maravilla. Escucha, ¿quién le enseñó esto? Y está la gloria de Dios. Está la gloria de Dios. La última parte, hermano Julio. La última parte. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mí. Cuando dice de todos, está hablando de tu propia gente, de tu familia. Está hablando de tu casa, de tus seres queridos. Ellos mismos te van a aborrecer por causa de Jesucristo. De los gobernantes de tu país. El político que era tu cuate se va a volver en contra tuya. No va a haber amigos, va a haber solamente enemigos. Lo que está pasando ahora con nuestro presidente, pastor. ¿Sabe por qué la gran mayoría se tira en contra de él? Porque no se pueden recuperar. Y bueno. Porque él es cristiano. Y gloria a Dios. Le van a dar con el gloria a Dios por eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Ojalá haya entregado su vida a Jesús, él y toda su familia, y luego le sigan los otros que están ahí. ¿Te acuerdas de ese pastor que no tiene piernas y no tiene brazos? Sí. Y ese vino a predicar. Con él se bautizó. Que es un famoso conferencista. Impresionante. No le daba un pito por su vida, pero se volvió famoso. Pero él es tremendo en la palabra. Y en el testimonio. Sí. Y él tiene familia, tiene esposa, tiene hijos. Y recorre el mundo predicando. Predicando y dando conferencias acerca de lo que es Dios y la vida cristiana. Volviendo a nuestro tema, hermano Julio, la Biblia nos dice
que estamos en el tiempo y en el principio de dolores. Sí. Yo creo que una persona un poco inteligente, no digo muy inteligente, un poquito inteligente, tendría que ahora asegurar un lugar en el cielo, porque no sabemos mañana qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar el mes que viene y mucho menos el año que viene. Ni si nosotros vamos a seguir vivos. Ni sabemos. Nadie compró la vida. Entonces, el tiempo de la gracia, Dios te dice, esto va a suceder, esto va a pasar. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos, pruebas tremendas sobre el planeta Tierra, sobre toda la humanidad. Esto va a pasar porque está escrito. Pero yo te doy una alternativa. Y esa es la buena noticia del Evangelio, que Jesús da una alternativa, una salida a esa situación. Sí. Para que vos puedas soportar, aguantar, resistir. Sin Jesús no se va a poder. Sin Jesús, sin el Espíritu Santo no se va a poder. Entonces, ¿por qué no aprovechamos hoy que estamos a tiempo de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, tener el sello del Espíritu Santo, que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, y cuando eso suceda, tener la certeza de que si somos llevados, el Espíritu Santo va a hablar por nosotros? El Espíritu Santo va a hablar. El tremendo problema de la humanidad, pastor, no viene en la Biblia. Y la verdad está en este libro. Y aparte de eso, Jesucristo mismo dijo: yo soy la luz, el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Pero el que nos lee no va a entender nunca eso, pastor. Porque no tenemos un solo camino. Y la gente ni siquiera se acuerda de Jesucristo. Ellos tienen una intercesora o un intercesor en los santos de Roma. Bueno, pero y son mayoría. Nadie se va a poder justificar delante de Dios. Porque en un momento dado, todo ser humano, varón, mujer, va a tener la oportunidad de conocerle a Dios y a Jesucristo. Y yo creo que la gran mayoría ya tuvieron. Sí. Ahora, ¿qué hiciste con esa oportunidad? Esa ya es tu responsabilidad. Así como vos estás diciendo, hoy la Biblia, la palabra de Dios, está al alcance de todo. Y en el celular es mucho más fácil tenerlo. O sea que yo no leo la Biblia porque no quiero leer, porque está al alcance, ¿verdad? Y al inicio yo decía que nadie os engañe, dijo Jesús, dando a entender que iban a aparecer muchos. Y hoy lastimosamente estamos llenos de gente que tuerce la palabra a su conveniencia o a la conveniencia de alguien, y la gente es engañada porque justamente no sabe si eso está en la Biblia o no. No sabe porque no lee. No, ellos creen que eso está en la Biblia. El que la persona que le dice está hablando supuestamente de la palabra, pero una palabra tergiversada. Ellos están seguros de que la Biblia dice lo que ellos dicen. Y peor todavía, estar en un momento de crisis, estar en un momento de guerra, estar en un momento de hambre, estar en un momento de principio de dolores, y encima que alguien venga y te engañe. Es peor. Para que muy lejos, pastor. El pueblo de Israel son gente sabia. Y ellos no le aceptan a Jesucristo. Dice que muchos de ellos, la mayoría, consideran que Jesucristo fue profeta nomás. Mientras ellos van a ser defendidos por Dios cuando le acepten a Jesucristo, cuando se den cuenta, porque el Cristo falso, el anticristo que va a venir, va a quemar, dice un chancho. Y él se va a presentar y él va a ser presentado. Ahora, muchos no se dan cuenta del privilegio que tiene aquel que hoy es hijo de Dios y que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, entendiendo que hay un tiempo del fin que se acerca por todo lo que está pasando y lo que hemos leído. Entendemos que esto no va lejos y que esto va a empeorar. Pero lo interesante es que después de este relato, hermano Julio, un poquito más adelante, dice que terminado este tiempo aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes. Pero lo interesante es que Jesús no viene por Israel. No. Viene por la iglesia. Por la iglesia.
Viene por la esposa. Punto, sí, sí, sí. Viene por la esposa, sí, por los cristianos, pero no por el pueblo de Israel, a pesar de que es el pueblo amado por Dios. Sí, sí. Pero Jesús viene a llevar a su iglesia. Lo extraordinario de Dios. Él le juró amor eterno a Israel. No puede él decirse. Él no puede decir, no, hasta aquí llegó mi bendición para ustedes. Sino que él hasta el último, y le va a hacer entender con el anticristo de que es falso. Y ahí se van a repetir, pero va y van a ser, a volver. pero van a ser masacrados también. Va a ser un pequeño remanente. Sí, también. Muy poco van a ser, ¿verdad? Y todo eso, hermano, nos tiene que interesar a nosotros, que yo puedo ser partícipe de la gloria de Dios a través de Jesucristo, viendo todo lo que está pasando y sabiendo y entendiendo que va a empeorar. Entonces, lo que tengo que hacer por raciocinio natural es tomar la mejor decisión de mi vida, entregar a Cristo Jesús mi vida, que Él sea mi Señor, mi Salvador, que cuando acontezca eso yo pueda estar firme, pueda soportar hasta el fin y pueda obtener la salvación de mi alma y la vida eterna. Algo interesante, la gente cree que acá en el mundo hoy se nace, se crece, se vive, se muere y termina todo. No, la Biblia habla de una eternidad con Cristo y una eternidad sin Cristo. La Biblia habla de eso, de que con la muerte no termina, que hay una vida eterna con Cristo Jesús y hay una condenación eterna sin Cristo Jesús. Dios está hablando a través de la gente y a través de cosas que están sucediendo en el mundo, pastor. Se está secando el río Éufrates. ¿Sí? Y apareció una cueva donde los científicos encontraron cosas terribles. Encontraron inscripciones, encontraron un montón de cosas. Eso está. Aparte de eso, unos cuantos locos se metieron también. Y uno salió pitando ahí sobre el loco. ¿Por qué? Porque escuchaban gritos ensordecedores. Y el infierno está en el centro de la tierra. Es que está todo eso, hermano Julio, está escrito. Todo. Por eso hay que tener cuidado, porque en estos últimos tiempos, así como estamos hablando, y lo leímos al inicio, van a venir muchos engañadores. Sí. Y si uno no conoce... Os digo una cosa, pastor, a buen entendedor, dice, pero generalmente en el porio la veo. Cuando se da en un lugar, por ejemplo, cuando explota esos volcanes, ¿qué sale del volcán? Fuego y azufre. ¿De dónde viene? Del centro. Del infierno. De los lugares bajos, de donde Jesús bajó. De los lugares más bajos dice que Jesús bajó. Y estaban ahí las almas. Otro día vamos a hablar de ese tema muy interesante. ¿Por qué Jesús bajó al infierno? ¿Para qué? Estaban farreando. ¿Para qué? Sí, pero ¿para qué bajó? Sí, claro. En una parte dice para predicar a las almas que estaban condenadas, dice en una versión. En otra versión dice para predicar a las almas perdidas. Porque si esas almas no escuchan el Evangelio, ¿cómo van a ser juzgadas? Dios sería injusto juzgar a esa gente que murieron antes, igual se van a la condenación, pero tenían que tener conocimiento. Puede salir la gente del infierno. Acá habla de 1000 años, pastor, donde se va a revisar, yo creo que otra vez se va a revisar el currículum de cada uno, porque está el que va en el infierno y sigue ahí blasfemando. En cambio va el otro que acepta y dice, bueno, yo estoy acá por mis propias culpas. Y esa gente yo creo que van a tener una oportunidad, pastor. La Biblia dice, hermano Julio, textualmente la palabra de Dios dice, con respecto a ese tema, dice que en el tribunal de Cristo, la muerte va a entregar a sus muertos. El mar va a entregar a sus muertos. El Hades, que es el infierno, va a entregar a sus muertos. Y cada uno va a ser juzgado, dice, conforme a lo que hicieron cuando estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo pienso, pastor, la ignorancia le lleva a la gente a cometer errores. Y yo creo que Dios es justo en ese sentido. A lo mejor están, pero seguramente va a revisar ese caso. ¿Por qué este pobre infeliz no tenía idea de lo que hacía? Creía que estaba bien. Pero ahí es lo que pasa con la mayoría de nosotros. Ahí entraría, hermano Julio, también ver un poco
el que está en el infierno es porque se fue ya por algo. Sí, por algo, por supuesto. Algo, ¿verdad? Y lo más probable es que ya no salga de ese lugar, ¿verdad? Solamente va a venir para ser juzgado. Claro. Es como el que está en la cárcel. Algunos están inocentemente, sí. bueno, pero hay otros que están, pero todavía no tienen condenación. Viene, sos culpable, se le condena y se va, ¿verdad? Entonces, pero es un tema que tendríamos que hablar otro día, ¿verdad? Muy interesante. Pero todo eso, redondeando, hermano Julio, todo esto que estamos hablando, cosas tremendas, feísimas, cosas malas, todo esto se puede evitar a través de Jesucristo. Únicamente a través. Únicamente, no se puede de otra forma. Entonces, nosotros hoy desafiamos y alentamos a la gente, a los hermanos y a los amigos, seamos sabios. Recibamos a Jesús como Señor y Salvador y seamos librados de esa situación que viene sobre la humanidad, porque sobre la humanidad es total, no es solamente de esta creencia o de aquella creencia, es sobre toda la humanidad, para que reciban, dice, justa retribución por lo que hicieron. Hoy vemos que lo que está mal está bien y lo que está bien está mal. A lo bueno malo y a lo malo. Se cumple, se cumplió, ¿verdad? Totalmente. Hoy todo el mundo está a favor de los desfiles de gente que tiene el mismo sexo, la inmoralidad y toda esa, ¿verdad? Y los que tratan de vivir una vida decente como un cristiano, como alguien que se va, es condenado y es marcado. Entonces, se está cumpliendo todo eso. Pero Dios promete que Él nos va a guardar en el día malo. ¿Cuándo? Cuando Jesús entre en nuestro corazón y tengamos el sello del Espíritu Santo que nos da la garantía de que yo soy alguien que pertenece al tercer cielo, no solamente a los cielos. Entonces, interesante sería en esta tarde, viendo todo esto que hemos hablado, el tiempo del fin, cuando los apóstoles le dicen a Jesús, ¿cuándo? ¿Qué señal va a haber? Y Jesús le dice, ¿y cuántos años pasaron? Más de 2035 y piquito de años. Hoy vemos que esto se está cumpliendo. Entonces, yo creo que tendríamos que decir, bueno, yo tomo una decisión, porque esto comienza, y si ahora comienza y se viene lo peor, prefiero adelantarme a los hechos. Muchos discuten esto, pastor. Dice, Jerusalén va a bajar a la tierra. Y algunos dicen, pero ¿cómo van a bajar la tierra si la tierra va a estar destruida? No, ¿y no estaba destruida acaso cuando Dios conformó todo, cuando Dios hizo todas las cosas, puso en su lugar? Sí. No, Jerusalén no baja a la tierra. Jerusalén no baja a la tierra. Jerusalén va a descender de los cielos, dice, pero no baja a la tierra. No baja. Jerusalén representa la nueva ciudad reservada para aquellos que justamente van a salir. ¿Y qué va a pasar con la tierra? Libres. La tierra va a ser destruida. Destruida totalmente. Sí, totalmente. Sí. Cuando en los 1000 años con Jesús va a ser restaurada la tierra, pero luego va a ser destruida. Luego va a ser destruida. Porque ya dice no va a existir. Pero va a haber otra guerra, pastor. La última, porque incluso los que van a ir a la Nueva Jerusalén, algunos se van a rebelar otra, porque Satanás va a armar otra vez su grupo ahí, va a armar otra la guerra contra ellos. Pero ese va a ser en la tierra en los 1000 años de Cristo. Qué terrible va a ser eso. En los 1000 años de Cristo. Y eso te da la pauta de que la maldad es fuerte. Es fuerte, La maldad es fuerte. Y ahí prevalece. Satanás ya se acabó su... Y ahí es cuando Dios viene y le destruye, le tira ya. Y salva a su pueblo Israel, donde se va a salvar ya un pequeño remanente por su desobediencia también, lastimosamente, ¿verdad? Y bueno, mi hermano Julio, cerramos esto diciéndole a nuestros hermanos y amigos que es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, asegurar un lugar en el cielo, en la Nueva Jerusalén, y también tener la fortaleza, la bendición de poder soportar todo lo que se va a venir sobre la tierra con la ayuda de Dios. Porque sin Dios es imposible. Sin Dios, y no leímos todo, hermano, no leímos la segunda parte de lo que va a suceder. Es tremendo lo que va a suceder. Entonces yo creo que si somos un poco sensatos y sabios e inteligentes, lo mejor y lo primero que vamos a hacer es
Decirle, Señor, te entrego mi vida, te entrego todo mi ser, glorifícate, guíame, ayúdame, y Él siempre hace lo mejor para nosotros. Sería interesante, pastor, en otro programa tocar un poco el tema Apocalipsis. Sí, se puede. Es muy profundo, pero sí podemos tocar, darle una pincelada por lo menos, ¿verdad? Darle una pincelada por lo menos. Amén, mi hermano Julio. Quería también invitar a aquellos hermanos y amigos que de repente no se están congregando en ninguna iglesia, no son miembros de alguna iglesia, o dejaron de asistir a una por A o B motivo, que la iglesia está abierta. Le recibimos con mil gusto a la gente. Tenemos miércoles, mañana tenemos culto de oración, 19:30 horas. Sábado, culto de jóvenes a partir de las 18:30 horas. Y los domingos, nuestro culto central a partir de las 9 de la mañana. Así que, si por ahí no tienen un lugar donde ir a congregarse, a estudiar la palabra, con mucho gusto le vamos a recibir acá en Cordero y León, Morascue, Luque, República del Paraguay. Si están del extranjero, igual pueden venir, no hay problema, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Podemos orar, hermano Julio? Dale, basta. Dios Todopoderoso, en esta preciosa tarde-noche te damos honra y gloria. Señor, levantamos tu nombre en alto porque nos das el privilegio, Señor, de compartir tu santa y poderosa palabra. Señor, esta semilla que quizás haya sido sembrado en el corazón de algún hombre, de alguna mujer, que pueda germinar. Tu palabra dice que uno plantó, otro regó, pero que tú das el crecimiento. Y que, Señor, la gente que está escuchando esto pueda entender que estamos en el tiempo del fin, que las señales están dadas y que esto va a empeorar, que esto es principio de dolores. Pero la palabra dice que aquellos que tienen al Espíritu Santo, que no se quebranten, que cuando llegue el momento Él va a hablar, Él se va a manifestar. Que podamos tomar la mejor decisión en esta tarde, de entregar nuestras vidas al Señor Jesucristo y poder tener la certeza y la seguridad de que suceda lo que suceda, Señor, seguiremos hasta el fin. Vamos a perseverar hasta el fin, con tu ayuda, con tu bendición, Señor. Bendecimos la vida de cada hogar, de cada familia representada, y que tu paz, tu bendición esté sobre cada uno de ellos. Oramos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.